Hola, el siguiente video está dedicado a una pintora del barroco italiano llamada Artemisia Gentileschi. Este material lo grabé para mi grupo de astrología en River, el grupo que mantengo en esa herramienta de comunicación colaborativa llamada River, pero lo voy a publicar en YouTube. Solo que en YouTube no voy a activar los comentarios, no se puede comentar allí. Quienes estén interesados en comentar o preguntar sobre el material, bueno, simplemente pueden unirse al grupo en River. Dejaré las instrucciones en la descripción del video sobre cómo incorporarse al grupo en caso de que estén interesados. Y en todo caso lo comparto abiertamente en YouTube, simplemente para aquellas personas que puedan estar interesadas, si no en participar en esta comunidad, por lo menos en este caso de estudio que creo que es interesante. Bien, el material lo grabé en colaboración con una amiga y alumna que también es miembro de este grupo en River. Me refiero a Daniela Esperanza, a quien aprovecho de agradecerle su apoyo, su colaboración y todas las sugerencias que me ha hecho a lo largo del tiempo sobre cómo abordar estos materiales en video. Bien, sin mayores preámbulos entonces, vamos a comenzar con este material sobre Artemisia Gentileschi. Esta es la carta de Artemisia Gentileschi, que es una pintora del barroco italiano, hija a su vez de otro pintor. Por aquí tengo un libro que me bajé de las publicaciones del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Ellos tienen una página donde tú puedes descargar cualquier cantidad de cosas que ellos han publicado, y en particular está este libro que es bellísimo y que tiene una cantidad de imágenes tanto del padre como de la hija, ¿no? De Horacio Gentileschi, el padre, y Artemisia. Y Horacio evidentemente fue el maestro de Artemisia, y Horacio pertenecía a la escuela de Caravaggio, ¿no? Entonces al final todo está más o menos dentro de esa misma onda de lo que era el estilo que instauró Caravaggio. Lo cierto es que Artemisia es un personaje bien interesante porque es una época en la que era muy rara una mujer pintora que además fuese reconocida, que tuviese patrones importantes, que se le encargaran obra, que además ella misma fuese su propia representante, que no es que había algún hombre de por medio que era el que hacía las negociaciones para los encargos o algo de ese estilo, no, sino que ella misma era la que buscaba establecer las relaciones y conseguir el patronazgo que le permitía dedicarse a su arte. Lo cierto es que en la vida de Artemisia hay un suceso especialmente notable que ha sido valorado de formas diferentes por los distintos estudiosos de su obra, que es el tema de su violación. Ella fue violada cuando tenía 18 años, por aquí tenemos la fecha de la violación. No tenemos el día exacto, no sabemos cuándo ocurrió, sabemos que ocurrió en mayo de 1611, entonces por eso puse como fecha 15 de mayo de 1611, y por supuesto nada más podemos utilizar aquellas técnicas que involucren, o sea, que sean útiles con este grado de precisión. Por ejemplo, si usamos tránsito, no podemos fijarnos en los movimientos de los planetas rápidos, el Sol, Venus, Mercurio, la Luna, evidentemente no, nada que se mueva rápido nos puede servir, pero aquellos planetas de movimiento lento sí nos podrían servir. Técnicas como direcciones o progresiones también nos podrían servir. Como te habrás dado cuenta, un primer punto es que tampoco tenemos la hora de nacimiento de Artemisia, tenemos su fecha,
8 de julio de 1593, nació en Roma, pero no tenemos idea de su hora de nacimiento. Igual el personaje me pareció lo suficientemente interesante como para tratar de darle una mirada. Ajá. Aquí está uno de los cuadros de Artemisia, Judith decapitando a Holofernes, ¿no? Es un tema bíblico, ¿no? Hay un pasaje de la Biblia en el cual se cuenta esa historia de Judith, que es una viuda, si mal no recuerdo, una viuda judía de la cual se encapricha Holofernes, que es un general invasor, y entonces se la lleva a su tienda, pero Judith aprovecha el momento en el que Holofernes está borracho y medio dormido, y con su propia espada lo decapita. Entonces ese es un tema que fue muy representado a lo largo de toda la pintura europea, ¿no? Es un tema, uno de esos temas comunes, ¿no? de la pintura europea, y muy antiguo. Por supuesto aquí tenemos estas versiones del barroco, pero es un tema que viene dando vueltas desde muchísimo antes. Bueno, lo cierto es que lo que ahorita vamos a regresar al tema de la violación y lo que podemos ver allí, pero hay un primer punto, y es que los críticos que regresaron sobre la obra de Artemisia se enfocaron principalmente en la violencia de este cuadro, que además fue pintado en la época del juicio. Ella fue violada en 1611, y el juicio contra el violador, porque este es un caso bien particular en el cual la mujer es violada y el violador es llevado a juicio. El juicio contra el violador ocurrió en 1612, y este cuadro está datado precisamente en esa época, entre 1612 y 1613. Entonces se ha dado una serie de interpretaciones a la violencia de este cuadro como un reflejo de la feminidad querida de Artemisia y su deseo de buscar venganza contra lo masculino, ¿no? Y digamos que esa fue un poco como la tesis predominante durante la primera mitad del siglo XX, cuando se redescubrió a este personaje. Posteriormente se han dado una serie de revisiones, sobre todo a partir de la lectura detallada de los documentos del juicio, y se empieza a ver allí que quizás ella estaba más preocupada por conservar un estatus socialmente aceptable, el hecho de que la violación no la convirtiera en una paria, y por lo tanto le limitara sus posibilidades de encontrar patronazgo y desarrollarse como pintora. Es decir, estaba más preocupada por su estatus social que por el hecho de conseguir venganza contra el violador, ¿no? Digamos que no, es como que si fuese más importante para ella su estatus social que lo que podemos entender como la afrenta inmediata de la violación. Por supuesto, como digo, son visiones que han tenido diferentes estudiosos de la obra y la vida de ella, y digamos que no se trata de ponernos a entrar en detalles de los argumentos hacia una lectura o hacia la otra, pero una cosa que uno sí puede hacer desde el punto de vista astrológico es ver la carta de ella, por lo menos la posición general de los planetas de ese día, y ver si uno puede entender un poco el tipo de imagen, el tipo de estilo que ella desarrolla en este cuadro. Fíjate, lo voy a ampliar un poco para que se vea. Bueno, ya a la derecha tenemos el mismo tema pintado por Caravaggio, ¿okay? El de la derecha es la misma imagen sí, el mismo tema de Judith decapitando a Holofernes, pero en la versión de Caravaggio. Vamos primero a ampliar la versión de Caravaggio. ¿Okay? Esta es la versión de Caravaggio. Entonces puedes ver a Judith representada más bien joven, más bien delicada, ¿verdad? Es una imagen femenina más bien delicada,
que en el momento de estar decapitando a Holofernes tiene una expresión que podríamos decir como de cierta repugnancia, ¿no?, frente al acto. O sea, no lo está haciendo de una manera, vamos a decir, en pleno control, ¿no?, sino es como sobreponiéndose a la dificultad que le produce el acto, ¿no?, como venciendo su propia naturaleza delicada, para poder, o sea, decapitar al personaje. De hecho, eso se subraya, creo yo, por la imagen de la criada. En la historia hay una criada que acompaña a Judith, le presta ayuda durante toda la situación. Y fíjate en el rostro, ¿no?, que en este caso es representada como una vieja, y la expresión que tiene es una expresión de susto, de horror. Digamos que entre la imagen de, sí, como de repugnancia, de estar violentando su naturaleza que tiene Judith, y esa imagen de miedo, de horror, de espanto que tiene la criada, hay una lectura de lo femenino en esta versión de Caravaggio, en la cual, bueno, lo femenino es lo delicado, ¿no?, lo delicado, lo compasivo, que de alguna manera está entrando en un territorio poco habitual, fuera de lo común, ¿no?, en este caso. En cambio, cuando vemos la versión de Artemisia, nos encontramos con algo realmente muy, pero muy diferente. Primero, la representación de Judith. Vamos a ponerla más grande. Ajá. Judith no es ninguna doncella, no es ninguna jovencita, es una mujer madura. Y no solamente se trata de una mujer madura, sino que fíjate en esos brazos, ¿no? O sea, es definitivamente una imagen de fortaleza. Más allá del hecho de que sea una mujer, se trata de un ser humano fuerte, decidido. La expresión del rostro va también en esa dirección, en el sentido de hacer, o sea, de cortarle la cabeza a Holofernes de una manera, no sé, determinada, o sea, sabiendo lo que está haciendo. O sea, sé lo que estoy haciendo y me comprometo con lo que estoy haciendo y estoy poniendo toda mi energía en hacerlo. Y eso mismo se refleja también en la criada, que la está ayudando. No se ve tan fuerte como ella, pero tiene un rol activo en sostener a Holofernes mientras lo decapita. Bien, vamos ahora a la carta. Una vez que tenemos esas imágenes, vámonos a la carta. Entonces, como digo, más allá del tema de si ella estaba resentida contra lo masculino de una forma genérica, y estaba a través de ese cuadro expresando su rabia hacia lo masculino, cuando uno ve el tema desde el punto de vista astrológico, lo que busca es la coherencia entre la energía de la persona y lo que se proyecta en el cuadro. Y entonces fíjate qué cosa tan interesante. El Sol de Artemisia, en el grado 15 de Cáncer, se encuentra en trígono de apenas 2 grados con Marte en el grado 13 de Piscis. Es decir, tenemos que como punto de entrada un trígono entre el Sol y Marte. Pero no solamente es que el Sol y Marte están en trígono, sino que ese mismo Sol se encuentra en cuadratura con Plutón. Es decir, tanto el Sol, o sea, tanto Marte como Plutón, que son los dos planetas que asociamos a Escorpio, están en contacto fuerte, en contacto directo y fuerte con el Sol. Eso es especialmente importante porque la Luna, que es el regente de Cáncer, el signo en el que se encuentra su Sol, se encontraba en Escorpio. Entonces,
primero tenemos que comenzar por allí. Se trata de un Sol Cáncer subtono Escorpio y por lo tanto sí podemos hablar de una beta vengativa, de una beta de retaliación. No sería nada raro, ¿no? Es una de las asociaciones que vamos a vincular con Escorpio. Pero además de eso está el aspecto marcial, la resiedumbre, podríamos decir, que estaríamos asociando a una persona fuertemente conectada con Marte desde su Sol. Y más todavía cuando, como decía hace un momento, vemos que el contacto con Marte y también con Plutón entra en resonancia con esa luna escorpiana que rige su Sol. Fíjate que además el Plutón que le hace cuadratura al Sol está en Aries, signo también regido por Marte. Entonces todo esto habla de un potencial en Artemisia que podríamos decir que es bastante yang. O sea, ella por supuesto tiene su conexión con la energía yin femenina desde el momento en el que tiene muchísima agua. Tiene el Sol en Cáncer, la Luna en Escorpio. La Luna tenemos certeza de que estaba en Escorpio, porque aquí aparece, calculando la carta para mediodía, en el grado 1959, prácticamente el grado 20 de Escorpio. Por lo tanto sabemos que a lo largo de todo ese día la Luna estuvo en Escorpio. Si le sumamos unos 7 grados a la Luna, todavía sigue estando en Escorpio. Si le restamos 7 grados, también todavía sigue estando en Escorpio. Entonces podemos estar seguros de eso, de que tenía su Luna en Escorpio. Bien, entonces, digamos que bueno, otra cosa, adicionalmente de ese contacto que vemos con los aspectos yang, masculino, representados por Marte y por Plutón, y el hecho de tener también una dosis importante de fuego, porque tiene a Urano y Plutón en Aries, pero más todavía porque tiene a Venus, el planeta de lo femenino, en Leo, que es signo de fuego. Entonces podemos entender que, como no, tiene su conexión con el aspecto yin receptivo por el lado agua, pero también junto con esa dimensión femenina, también hay una tremenda conexión con ese aspecto más guerrero, proactivo, enérgico, representado por Marte, Plutón, Aries, Leo, que están todos girando alrededor de su Sol. Vale, bien. Bueno, otra cosa. Ese Sol está opuesto a Lilith y a Júpiter. Entonces no es solamente que el Sol esté en cuadratura con Plutón, sino que forma parte de una semicruz cósmica, donde en el otro lado de la semicruz estarían esta conjunción de Júpiter y de Lilith. En particular Lilith sabemos que entra en resonancia con lo plutoniano, ¿no? Es un indicador que también tiene que ver con esa dimensión emocionalmente intensa, turbulenta, que también puede plantear las cosas en términos de todo o nada. Entonces, nada, lo que digo es que independientemente del hecho de la violación, que por supuesto debió ser un acontecimiento especialmente traumático para ella, lo cierto es que resulta natural en la carta de Artemisia el desarrollar un imaginario pictórico consistente con lo que estábamos viendo aquí. Es decir, efectivamente no hay una razón para leer este cuadro de Artemisia como el producto de una rabia especialmente no sé, notable, que se saliera de escala, inconsciente, contra lo masculino en general, en esa escena de la decapitación de Holofernes. Por supuesto, el tema era un tema que se prestaba, ¿no?, a servir de proyección para cualquier sentimiento que ella pudiera tener en ese sentido. Pero digamos que me es totalmente factible imaginar una versión similar de este cuadro que ella hubiese pintado
o sea, si no hubiese existido la violación. Quizá los detalles habrían podido ser distintos, pero la idea básica de la mujer representada en términos de fortaleza y en términos de determinación estaría en consonancia con lo que vemos en su carta. No sé si me explico con, con el punto que estoy tratando de redondear acá. Sí, sí, por Sí, completo. vale. Y además estaba viendo también como que la figura del hombre en las dos pinturas es como bien diferente, ¿no? En Claro, la de Artemisia el hombre está como mucho más impotente, si se quiere, y hay como mayor presencia de sangre. En la de exacto. Caravaggio eventualmente se podría llegar a mover, Ujú, sí, sí, tal cual. aunque bueno, tiene un corte en la Sí, cabeza, ¿no? sí, no, en la de Caravaggio el personaje está reaccionando, ¿no? En ese momento. Y además es más expresivo el rostro del hombre desde el punto de vista de emociones, ¿no? En cambio, aquí Ujú. estamos viendo una figura mucho más pasiva, ¿no? En el caso de Artemisia, es correcto. Bien, por otra parte, dado que estamos en este ejemplo, eh, vale la pena, por supuesto, darle una mirada a qué se estaba moviendo en el momento de la violación. Y, por supuesto, tenemos que utilizar técnicas que sean apropiadas para el grado de exactitud que tenemos con los datos. O sea, de la carta natal nada más tenemos el día y del acontecimiento de la violación nada más tenemos el mes. Entonces, eh, hay que ajustar el instrumental que vamos a usar a aquellas cosas que tengan sentido, o sea, que puedan funcionar con el margen de tolerancia que implica esa, digamos, sí, esa laxitud en las horas con las que estamos trabajando, en la precisión de los datos con los que estamos trabajando. Entonces, la primera técnica serían progresiones. Ok, ahora sí. Progresión secundaria. Vamos a trabajar entonces con la progresión secundaria y entonces lo primero que vemos con las progresiones secundarias es que Venus en el momento de la violación estaba llegando a la conjunción a Saturno. Ella nació con Venus retrógrada. Entonces aquí Venus aparece en el grado 29 y Saturno está en el grado 28, pero el aspecto es aplicativo, no separativo, porque en ese momento Venus se estaba moviendo retrógrada. Si vemos el momento exacto de esa conjunción sería al año siguiente. La conjunción fue exacta hacia abril más o menos de 1612. En esa época, en abril de 1612, ya estaba preparándose el juicio. El juicio ocurrió más o menos hacia junio de 1612. No recuerdo cuánto fue que duró, pero duró varios meses. Creo que el juicio duró algo así como 7 meses. Así que ahora que lo pienso, no estoy tan seguro si el juicio ya había comenzado o no para esta fecha. Pero lo cierto es que el juicio fue en 1612. Pero la violación en sí misma, como digo, ocurrió en mayo de 1611, cuando el contacto, la progresión aún no era exacta, pero estaba dentro del orbe. Es decir, estamos hablando de una conjunción de 32 minutos de arco. Es decir, una conjunción totalmente aplicativa y que habría que tomar en cuenta para interpretar su revolución solar de ese momento. Si uno quisiera ver qué se estaba moviendo en la vida de Artemisia en ese instante, utilizando una técnica como la revolución solar, tendría que tomar en cuenta que esa fue la revolución en la que el planeta de lo femenino le hacía conjunción por progresiones al Saturno natal. Y yo creo que ya nada más eso es una imagen extremadamente potente del tema de la violación. Venus, el planeta que representa a la doncella, entrando en contacto con Saturno
que es ese planeta que de alguna manera podemos asociar con la imposición, la fuerza que se puede ejercer sobre ella. Por otra parte, tenemos el tema, como decía antes, de que la violación tuvo para ella una importancia esencialmente social. Esto hay que verlo con detalle. Digamos que por supuesto que la violación en cualquier época es una experiencia traumática y eso está más allá de cualquier discusión, pero digamos que en esa época el tema de la violación en sí mismo estaba, por decirlo así, colocado dentro de un contexto social en el cual si se trataba de una doncella que había sido violada, era un crimen. Pero si realmente se trataba de una mujer que ya había perdido su virginidad, de una mujer de hábitos lujuriosos, entonces la violación no era tal crimen. Y pesaba correspondiente el estigma sobre esa mujer que de ahí en adelante no iba a ser aceptada dentro de lo que sería el universo social respetable, ¿no? Y no solamente se trata de Artemisia, sino también de Horacio, porque si en el juicio se determinaba que el personaje que la violó, ahorita no recuerdo el nombre, era de apellido Tassi. Si Tassi lograba demostrar, porque esa era la defensa de Tassi, para defenderse en el juicio buscó una serie de testigos que después se logró determinar que eran testigos comprados, testimonios amañados, que buscaban desprestigiar a Artemisia, que buscaban presentarla como una descocada y por lo tanto, digamos, no había realmente ningún crimen en la violación. Y por otra parte, todo el juicio de la violación se pone en movimiento es a partir del momento en el que Tassi rompe la promesa que había hecho de casarse con Artemisia, porque él viola a Artemisia y luego de que la viola y por supuesto se genera todo el escándalo a nivel familiar, él le promete a Artemisia casarse con ella y por lo tanto si se casaba con ella quedaba fuera de juego cualquier tema de estigma social, pero él después se retracta de esa promesa y allí es donde arranca todo el proceso por la violación. Es decir, más que hablar de un proceso por la violación, era un proceso por la dignidad social de Artemisia, ¿no? Lo que estaba en juego. ¿Por qué me extiendo tanto en este punto? Porque Saturno es un planeta que tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con la dimensión social, con el buen nombre, con el respeto. Entonces, que haya sido la llegada de esa Venus retrógrada a Saturno la que esté representando este tema de la violación, yo creo que es especialmente claro. Por otra parte, por ejemplo, hay una cuadratura de la Luna Urano, que por supuesto sería relevante, pero sabemos que no podemos confiar exactamente por la exactitud. No sabemos exactamente en qué grado estaba la luna natal, por lo tanto no sabemos exactamente en qué grado estaría la luna progresada. Claro. Ok, entonces vamos a ver direcciones ecuatoriales, nada más que para ver si por allí hay algo más. Vamos a darle una mirada, un momentito. Bien, por direcciones ecuatoriales estaríamos teniendo, que sean relevantes con relación a lo que estamos viendo, estaría la cuadratura del Lilith 1181, que sabemos que tiene que ver con el tema de la víctima, le estaría haciendo cuadratura a Venus. Esto es muy significativo para quienes usamos ese asteroide. O sea, desde el momento en el que uno asocia el asteroide Lilith 1181
a los temas de víctima-victimario, bueno, resulta extraordinariamente coherente que justo en ese momento, por direcciones ecuatoriales, le esté haciendo cuadratura a esa Venus que vimos que estaba llegando a Saturno por progresiones. Y al mismo tiempo, fíjate que tenemos a Lilith natural haciéndole oposición a Saturno. Ya esos dos contactos también serían suficientes, aunque no tienen la lectura tan directa de esa progresión de Venus a Saturno. Igual serían dos direcciones totalmente coherentes con el evento. Bien, aquí quiero introducir otra técnica que recién, hace muy poquito tiempo, la comencé a utilizar. Este es el último número de Mountain Astrologer, que es una revista de astrología de las más prestigiosas, y justo en este último número me encontré con algo que realmente me pareció súper interesante, que es este artículo de un personaje que no conozco llamado Ray Grass, que está entre la junta editorial de la revista, si mal no recuerdo. Pero entonces él tiene este artículo donde se pregunta: ¿es esta la más simple de todas las técnicas de señores del tiempo o cronocrátores, como las vimos en el curso de técnicas prospectivas? Como mencionaba en ese curso, existen muchas técnicas de esto que en inglés se llama Time Lord y que en español podemos llamar cronocrátores, utilizando la terminología griega, o señores del tiempo, ¿no? Que sería la traducción, que básicamente se trata en la idea de asociar ciertos planetas a determinadas épocas en la vida de una persona. Hay muchas formas de hacer eso, y por supuesto una técnica no tiene por qué invalidar otra, porque el hecho de que una técnica funcione simplemente nos está diciendo que desde una cierta lectura, determinado tiempo, determinado momento, está coloreado por algún planeta que podría también, o sea, es decir, ese mismo momento podría estar siendo coloreado por otro planeta diferente en otro plano de significado, porque en un mismo momento están ocurriendo muchas cosas en la vida de una persona. No tiene por qué estar activo un solo planeta. Pero digamos que cada técnica nos estaría dando una secuencia de lectura que tendría que ver con una cierta coherencia, ¿no? El tipo de eventos que se van vinculando estarían hilvanados entre sí a través de la lógica de la correspondiente técnica. Lo cierto es que él plantea aquí una técnica que, precisamente por sencilla, ¿verdad? Él se pregunta si esta es la más simple, la más sencilla de todas las técnicas de Time Lord. Y realmente esta es bastante sencilla y tiene sentido al aplicarla, e hice varias pruebas con mi propia carta y el resultado me pareció bien interesante. Vamos a ver de lo que se trata. Tenemos que en la carta de una persona los planetas aparecen distribuidos en distintos grados en los distintos signos. La idea sería que cada vez que se llega a la edad correspondiente a ese grado, o sea, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga el Sol en el grado 1 de un signo, sería a los 2 años, ¿verdad? O sea, a los 2 años, o sea, porque el grado 0 correspondería al primer año de vida, ¿no? Entonces, si una persona tiene el Sol, por ejemplo, en el grado, como en este caso, 1557, entonces estaríamos hablando de los 16 años, casi los 17, en el momento en el que se estaría activando ese Sol. Bueno, si para poder ver la técnica en funcionamiento, utilizando el set, podemos hacer algo bien sencillo, y es que primero activamos una parte árabe, vamos por partes árabes,
activamos una parte árabe genérica, en este caso yo la llamé P1, la llamé punto general y le asigné como valor el grado 0 de Aries. Bien, entonces la activo. En este momento está activa. Entonces, luego voy a la lista de planetas y en la lista de planetas, en la segunda columna, en la segunda columna voy a quitar todos los planetas y voy a activar únicamente CP1 y voy a colocar, voy a activar la columna de aspectos, que aparezca P1 y que me muestre sus aspectos. Estos son los planetas del segundo anillo. Entonces activo el segundo anillo, pero lo voy a activar por dirección zodiacal. ¿Por qué por dirección zodiacal? Porque la dirección zodiacal avanza todos los indicadores 1 grado por año. Entonces, al avanzarlos 1 grado por año, si yo coloco ese indicador en el grado 0 de Aries o en el grado 0 de cualquier signo, cuando yo veo aquí el dial de 30 grados, recuerden que la lógica del dial de 30 grados es que yo estoy colocando aquí los planetas en su grado independientemente del signo. Por ejemplo, aquí me aparece Quirón, que se encuentra en el grado 5 de Géminis, pero un poquito por delante me encuentro Urano, que se encuentra en el grado 6, casi el 7 de Aries. Entonces, independientemente de cuál sea el signo del zodiaco en el cual se encuentra el planeta, yo simplemente lo proyecto sobre ese dial de 30 grados. Entonces, sobre ese mismo dial de 30 grados, yo puedo colocar ese punto P1 que acabo de activar y eso me va a decir exactamente por dónde se está moviendo esa aguja de la técnica que estamos utilizando. Que habría que darle un nombre, habría que utilizar un nombre para... que todavía no sé qué nombre, en inglés no recuerdo que él le haya dado un nombre, que en el artículo que comentaba antes el autor explica la técnica, pero no recuerdo que le haya dado un nombre que sirva de abreviatura. Habría que pensar en un nombre para poder saber a qué técnica nos estamos refiriendo, pero en todo caso en este punto se entiende que me estoy refiriendo a esa técnica que asocia las posiciones de los planetas con acontecimientos en las edades asociadas a esas posiciones. Por supuesto, si la persona cumple más de 30 años, entonces simplemente se vuelve a comenzar. Es decir, por ejemplo, en el caso de Quirón, al estar en el grado 5, estaría asociado a acontecimientos a los 6 años de edad en la vida de la persona, pero nuevamente estaría asociado a acontecimientos a los 36 años, ¿no? Entonces simplemente se vuelve a repetir el ciclo a medida que la vida de la persona avanza. Bueno, lo cierto es que aplicando esta técnica, que no es que no es que la probé como punto original en la carta de Artemisia, comencé probándola en mi propia carta y realmente me sorprendió lo bien que funcionaba para describir una serie de acontecimientos en mi vida, sobre todo los relacionados a la vida afectiva, a los temas de pareja, momentos en los que conocí parejas importantes, momentos en los que finalizaron relaciones importantes, se corresponden realmente muy bien en mi carta con esta técnica. Entonces eso me hizo empezar a probarla, a buscar casos de ejemplo, y como al mismo tiempo estaba trabajando con la carta de Artemisia, me interesó ver si ocurría algo interesante cuando veíamos esta técnica en su carta. Y sí, realmente es notable, porque es justo en el momento en el que ese punto genérico con el que estamos trabajando le estaría haciendo conjunción a Plutón. Fíjate que estamos hablando del grado 1751 y Plutón aparece en el 1716. La convención que habría que utilizar
según el autor del artículo que comentaba antes, sería un grado de orbe. Habría que considerar un grado de orbe para la técnica, que es lo mismo que decir un año antes o un año después del momento de exactitud. Es decir, muy similar a lo que hacemos con direcciones ecuatoriales o con progresiones. Y efectivamente, este contacto con Plutón resulta absolutamente coherente con lo que estamos, con el tipo de acontecimiento que estamos estudiando. Más todavía cuando vemos que no solamente es que está activando ese Plutón, sino que está activando la semicruz cósmica. Recuerdan que comentábamos que había una semicruz cósmica que involucraba al Sol, la conjunción Júpiter-Lilith y Plutón. Entonces, el paso de este indicador sobre Plutón está activando toda esa semicruz cósmica y efectivamente se está correspondiendo con el momento de la violación y con toda esa etapa turbulenta, traumática que tuvo que vivir luego a partir del juicio. Por cierto que se me olvidó comentar cuando lo de la Venus llegando a Saturno como indicador de todo el evento y que además estuvo especialmente activo al año siguiente de la violación, cuando estaban en pleno juicio, se me olvidó contar un detalle, una anécdota. Cuando Artemisia da su testimonio sobre cómo ocurrieron los acontecimientos, el testimonio tenía que ser corroborado bajo tortura. En este caso, una versión leve de tortura que consistía en amarrar hilos en los dedos y apretar esos hilos. Definitivamente no es un nivel de tortura extrema como lo que uno asocia a la Inquisición o cosas de ese estilo, pero definitivamente es tortura, ¿no? Es decir, se le aplicaba una dosis de dolor, una presión, en este caso a través de ese instrumento que le apretaba los dedos, y ver si no se retractaba de su testimonio bajo tortura. Entonces, otra razón más para asociar lo que decíamos al comienzo, la Venus progresada llegando a Saturno, que perfectamente se corresponde con esa imagen del juez, ¿verdad? Que somete a presión, que hace la somete a una prueba intensa para verificar que esté diciendo la verdad. Esa idea del juicio en general estaría vinculada al acontecimiento, no solo la violación, sino también toda esta maquinaria social, que se puso en movimiento luego. Pero el paso de Plutón por esta técnica de señores del tiempo sobre ese Plutón, activando la semicruz cósmica Sol, Júpiter, Lilith, Plutón, sí está directamente ligada a lo que podríamos describir como la experiencia extrema de vida o muerte, emocionalmente turbulenta, que está en movimiento. No sé si tienes alguna pregunta con relación a todo esto. No, pero estoy impresionada con esta técnica. ¿Verdad que es interesante? ¿Verdad? Sí, me gustaría que hicieras, no sé, ya te estoy pidiendo una serie de personajes y como para ver, digamos, me llamó tanto la atención que me gustaría verla, bueno, en futuros videos en otras cartas, ¿no? Ok, creo que podemos cerrar el caso de Artemisia. Bueno, antes de despedirnos de Artemisia, hay algo que no he hecho y que tiene sentido que hagamos, que es ver la revolución solar. Por supuesto, en este caso es una revolución solar parcial, es una revolución solar en la que no vamos a tener ascendente de revolución, no vamos a tener casa, porque es en la revolución solar de una carta sin hora de nacimiento. Pero incluso en ese caso es una técnica que tal vez nos pueda dar algún dato interesante. Vamos a ponerla a ver qué había. Por supuesto, en este caso lo único que podemos sobre lo que podemos trabajar es sobre los contactos existentes
entre los planetas de revolución y la carta de Artemisia. Y sí, ya de entrada, fíjate que no lo había hecho, y ya de entrada hay algo que es notable, que es extraordinariamente notable, que es la conjunción de Venus a Saturno. Fíjate que la Venus de revolución se encuentra en conjunción con el Saturno natal. No es una conjunción tan fuerte como la conjunción que vimos por progresiones, porque es una conjunción fuera de signo. Venus está en Leo y Saturno se encuentra en Cáncer. Pero como se trata de tránsitos, es decir, de planetas en tránsito sobre una carta, para la interpretación de la revolución es totalmente válido. Es decir, todo este acontecimiento se da, este tema de la violación de Artemisia se da en un año en el que por revolución solar tenía a Venus en conjunción con Saturno, entrando en resonancia con la progresión de Venus a ese mismo Saturno. Entonces, definitivamente por allí está realmente muy claro. Vamos a ver si hay algo más. Tenemos a Marte entre su Urano y su Plutón, bastante cerca de Urano. Marte bastante cerca de Urano. Vamos a ver si hay algún contacto. Estaríamos hablando de un trígono de Marte a Venus. Marte, fíjate, Marte en Aries, es decir, un Marte especialmente fuerte, en conjunción con Urano de la carta natal de Artemisia, y activando el trígono que ella tenía entre Venus y Urano, porque se me olvidó comentar eso cuando estaba viendo la carta de Artemisia. Se me olvidó comentar un detalle que definitivamente es muy interesante, y es que ella tiene su Venus natal en conjunción con Neptuno y en trígono con Urano, y probablemente eso haya tenido mucho que ver con su vocación de pintora. Lo de la conjunción Venus-Neptuno estaría inclinándola hacia la parte de las artes plásticas en general, sobre todo al estar en Leo, y el trígono Urano le estaría dando ese toque de diferenciarse, de ser capaz de ser una mujer que recorre en una época en la que el arte estaba totalmente dominada por los hombres, recorre un camino propio y es capaz de hacerse valer recorriendo ese camino propio. Pero a pesar de que a nivel natal son indicadores que yo creo que ella vivió de forma positiva, no podemos dejar de asociar ese contacto. Disculpa, tengo que volver a poner revolución. No podemos dejar de asociar ese contacto de la revolución solar al Urano natal, activando el trígono a Venus con la violación, porque efectivamente es un Marte en Aries, es decir, es el Marte más agresivo que podemos encontrar. Si consideramos que Marte es lo masculino conquistador, la iniciativa sexual masculina, evidentemente Marte en Aries lleva eso al extremo. Bien, por cierto, algo que no vimos, los tránsitos. Hay algo interesante a nivel de tránsito. Cuando vemos los tránsitos, no la revolución solar. Antes estábamos viendo revolución solar. Aquí estoy viendo, la revolución solar del año en el que ocurrió la violación. Aquí estoy viendo los tránsitos de ese momento de la violación o de ese mes de la violación, y por supuesto no tenemos certeza de dónde estaban los planetas exactamente. Pero fíjate qué cosa tan interesante. Quirón se opone al Sol. Tenemos una oposición de Quirón al Sol y una conjunción de Quirón a Lilith. Si vemos la oposición de Quirón al Sol, vemos que no llega a ser exacta, pero que durante todo el mes de mayo Quirón estuvo muy cerca de la oposición. Estaba en una, la cercanía a la exactitud es lo suficientemente grande para que estuviese activa. Y si vemos la conjunción de Quirón a Lilith, bueno, ahí sí hubo contacto exacto, y justo a mediados de mayo
era uno de esos momentos de exactitud. O sea, podemos estar seguros de que en cualquier momento de mayo que haya ocurrido la violación, ocurrió en un momento en el que Quirón, el planeta de las heridas, estaba en conjunción casi exacta con Lilith natural y activando, por supuesto, entonces la oposición de esa Lilith al Sol natal y por lo tanto también la correspondiente semicruz cósmica. Fíjate todo lo que podemos ver a pesar de que no tenemos la hora. O sea, realmente vale la pena. Yo creo que el hecho de que no tengamos la hora de nacimiento de un personaje histórico no tiene que limitar el intento de abordar el caso astrológicamente. Lo único es que hay que tener muy claro hasta dónde llegar y qué líneas no cruzar. O si uno las cruza, colocar muy claramente, establecer muy claramente que uno está entrando en el terreno de la especulación. Por supuesto, a mí me gusta la idea, o sea, me gustan ciertas posibilidades para la carta de Artemisia. A mí me gustaría una Artemisia con ascendente Aries. Artemisia con ascendente Aries me cuadraría bastante bien. Y en ese caso, el contacto de Marte a Venus estaría viniendo desde casa 12, la Luna estaría cayendo en la casa 8. Hay una cantidad de cosas que me hacen mucho sentido si ella hubiese tenido un ascendente Aries, pero no se trata de nada que podamos afirmar con certeza, sino simplemente es un juego especulativo que también vale la pena hacer, vale la pena jugar con esas especulaciones porque es un buen ejercicio en el manejo del simbolismo astrológico. Decir por qué, o sea, elegir una posibilidad y justificar por qué estamos eligiendo esa posibilidad. Si yo elijo la posibilidad y soy capaz de defender esa elección a través de argumentos astrológicos sólidos, independientemente de que la opción que elegí sea la correcta, porque evidentemente más de una podría llegar a funcionar, lo cierto es que eso me está sirviendo a mí para reforzar mi propio manejo del simbolismo astrológico. Vale, bien. Pero ahora sí nos podemos despedir de Artemisia y entonces vamos a jugar un poco con lo que me pedías. Vamos a ver esa técnica, que estábamos comentando en las cartas de algún personaje. Hasta aquí llega la parte de esta sesión que tuve con Daniel Esperanza, en la que trabajamos el caso de Artemisia Gentileschi. De aquí en adelante, lo que hicimos fue utilizar esa técnica de señores del tiempo, de cronocrátores, aplicándola a diversos casos de estudio y realmente fue muy interesante lo que apareció al aplicar esa técnica a estos distintos casos, pero me pareció mejor separarlo en un segundo video, entonces dejo este primer material hasta aquí. Muchas gracias por su atención y si están interesados en esos casos de estudio que les comentaba, bueno, simplemente revisen el siguiente video que voy a publicar a continuación de este.